Para estar informados, estas son 5 noticias que usted debería saber a esta hora. Sancionan a otros 2 policías de Memphis en Estados Unidos y 3 socorristas en el caso de Tyre Nichols, el joven afroamericano de 29 años que murió tras la brutal paliza recibida por un grupo de uniformados el 7 de enero. En total, hasta ahora, son 7 policías, incluidos los 5 oficiales negros que fueron despedidos y acusados la semana pasada de asesinato en segundo grado, entre otros delitos. Los 3 socorristas, 2 técnicos médicos de emergencia y una teniente, pertenecían al Departamento de Bomberos de Memphis y fueron suspendidos. Según la investigación, violaron múltiples políticas y protocolos y sus acciones o inacciones en el lugar de los hechos esa noche no cumplieron con las expectativas del Departamento de Bomberos de Memphis. La investigación dice que tardaron casi media hora en evacuar a Nichols desde que llegaron al sitio hasta que comenzaron su traslado a un centro sanitario. Estados Unidos pondrá fin a la emergencia de COVID-19 el 11 de mayo. Así lo comunicó la Casa Blanca en una carta firmada por el presidente Joe Biden. La decisión termina con las declaraciones de emergencia nacional y emergencia de salud pública y obligará a una reestructuración de la respuesta federal al coronavirus que dejará de considerarse una amenaza endémica para la salud pública del país. La primera emergencia de salud pública se declaró el 31 de enero del año 2020 y Donald Trump luego declaró la pandemia de COVID-19 como una emergencia nacional en marzo de ese año. Biden extendió repetidamente las 2 declaraciones desde que asumió el cargo. Más de 1.100.000 personas en Estados Unidos han muerto a causa de la COVID-19 desde 2020, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, incluidas unas 3.700 la semana pasada. En Perú, el Congreso reconsidera hoy el adelanto de elecciones. Tras rechazarlo la semana pasada, los legisladores debatirán este martes el proyecto de ley para adelantar a octubre de este año las elecciones generales, lo que incluye comicios presidenciales y legislativos. Tras una votación, la Cámara aprobó retomar el trámite del proyecto de ley de adelanto electoral que fue rechazado el viernes por la noche. El Congreso, hasta ahora, y a pesar de las presiones para adelantar los comicios, no ha logrado ponerse de acuerdo. Entre las formaciones que se oponen destaca el ultraconservador Renovación Popular y el centrista Acción Popular, así como Perú Libre, el partido autodenominado marxista que en 2021 llevó al expresidente Pedro Castillo al poder. Hoy se han convocado una nueva concentración en el centro de Lima. Con el nombre Gran Marcha Nacional, los organizadores volverán a manifestarse para pedir la renuncia de Dina Boluarte. De ser aprobado el adelanto en el Congreso, la decisión podría suponer el inicio de una salida a la crisis política y social que ha sacudido al país en los últimos meses. La eurozona evita la recesión, pero su economía entra en una fase de estancamiento. Esto tras conocerse que el crecimiento del bloque fue de 0,1% durante el cuarto trimestre de 2022. Los datos adelantados por Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, muestran que la tendencia podría mantenerse al menos durante la primera parte de este año. Alemania es, de los grandes países del euro, el más afectado por la crisis energética e inflacionaria dada su elevada dependencia del gas ruso. Su economía se contrajo un 0,2% a lo largo del trimestre, con una importante caída del consumo de los hogares en la recta final del año. Por su parte, Italia también ha entrado en contracción con una caída del PIB del 0,1%. Francia, España y Portugal sostienen un crecimiento con un avance de 0,1% en el caso del primero y del 0,2% para los 2 últimos. El Papa Francisco llega a Kinshasa en su visita a la República Democrática del Congo, que marca la primera parada de una gira por África Central que en total durará 6 días. El jefe de la Iglesia Católica presidirá una misa al aire libre en el aeropuerto de Ndolo, para la que se anticipa que acudirán más de 1 millón de personas. Según cálculos oficiales, el país alberga la mayor comunidad católica en África, con al menos 95 millones. La República Democrática del Congo ha sufrido años de combates en la región de Kivu del Norte entre fuerzas del gobierno y grupos rebeldes como el M23, además de ataques de grupos afiliados con el Estado Islámico. Según Naciones Unidas, hay alrededor de 5,7 millones de personas desplazadas. El viernes, Francisco partirá hacia Sudán del Sur
donde se le unirá el arzobispo de Canterbury y el líder de la Iglesia de Escocia. Los tres harán un llamado conjunto para poner fin a la violencia en esa nación desde que se separó de Sudán en 2011. Una guerra civil ha generado una crisis humanitaria que ha desplazado a 2 millones de sudsudaneses del sur. Titulares en NTN 24.